La nueva factura de la luz viene con dos lazos, el lazo de la ecología, de la sostenibilidad y por otro lado el lazo de la normativa europea. Pagamos por los peajes, pagamos por los cargos, pagamos muchísimo dinero en la energía eléctrica, aunque se nos pretende vender como una posibilidad de ahorro, ciertamente lo es, sobre todo en el tramo nocturno, que es ya obligado, ese tramo, los tramos son obligados desde el pasado día 1 de junio. ¿Qué pasa con el recibo de la luz? ¿Por qué se paga tantísimo? ¿Por qué ha subido tanto? Dos veces en concreto en este año 2021 y lo hace además en este contexto de crisis económica debido a la pandemia del coronavirus. De eso queremos hablar y vamos a hablar de hecho en el próximo reportaje que hemos elaborado en La Voz de Córdoba. Vamos a contar con distintas voces. Por un lado, una empresa comercializadora como es Endesa, por otro, los consumidores y usuarios y por supuesto distintos grupos políticos que tienen mucho que decir al respecto, porque al final el recibo también depende mucho de las decisiones políticas y sobre todo de los impuestos que se pagan. Se viene reportaje largo a La Voz de Córdoba y vamos a intentar averiguar qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con el recibo de la luz. Tenemos que saber primero que hay un ente que se llama distribuidora, que es la que permite que venga la electricidad hasta nuestro domicilio. Y luego está la comercializadora. Tenemos que saber que distribuidora en España solo hay una, que es Endesa. Y ahora, comercializadora nos encontramos muchísimas, cada vez más. Comercializadora es aquella que nos factura. Por lo tanto, nosotros no vamos a saber quién hay detrás de esa facturación. Sabemos que está Endesa, pero que la factura, quien nos la genera, es la comercializadora. ¿Qué ocurre? Nosotros somos, al menos yo soy muy enemigo de tener una distribuidora y una comercializadora de manera indistinta. ¿Por qué? Porque cuando mañana tenemos un problema, y nuestra experiencia nos lo dice, cuando tenemos un problema con la distribuidora, se la achaca a la comercializadora. Y cuando es la comercializadora, se la achaca a la distribuidora. Y al final hay que emprender acciones contra las dos para depurar responsabilidades. Hombre, yo creo que hay bastante de que no estamos siendo capaces de explicar el por qué se hace esto, el cómo se puede usar. O sea, sí, puede que haya un problema de comunicación, creo que ahí está la clave. La electricidad no cuesta lo mismo a distintas horas porque tenemos un problema serio con la electricidad y es que no se puede almacenar. Entonces, ¿qué pasa por las noches? La demanda se cae, pero las fábricas no las puedes parar. La fábrica sigue funcionando, sigue generando kilovatios que nadie consume. Entonces, para evitar que se pierdan, pues lo que se hace es poner un precio simbólico e intentar que las personas consuman en ese momento, lo cual evita el tener que producir en otras horas que generaríamos muchos más problemas ambientales sobre todo. El sector de la electricidad también se divide en varios tipos de contratos. Tenemos un contrato que es la tarifa semirregulada, que es la tarifa PVPC, que es tarifa precio voluntario del pequeño consumidor, PVPC, que ese es el precio que el gobierno le pone al kilovatio, ¿vale? Y de ahí no se puede pasar la compañía eléctrica en facturarnos. Que tenemos que saber que también está cotizando continuamente, no vale igual el kilovatio, no por los tramos horarios que ahora tenemos, sino que es muy fácil, igual que jugamos en la bolsa y a lo mejor, bueno, pues la bolsa ahora está a un valor y dentro de una hora ese mismo producto que estamos cotizando ha bajado o ha subido. Aquí en la energía está igual, no vale igual a lo mejor a las 3 de la tarde que a las 5 de la madrugada, pero eso no quiere decir los tramos horarios que ahora nos han puesto, sino el valor de la energía en ese momento. Sí. Bien, pues ese valor que está repercutido en la tarifa PVPC también se repercute en la tarifa del mercado libre. O sea, a las compañías eléctricas no le vino nada mejor, que todos pensábamos que iba a haber una competencia totalmente leal
por parte de la eléctrica pasa igual que con la compañía de telefonía, y resulta que al final fue lo que mejor le vino a la compañía eléctrica, porque no existe precisamente esa liberalización a la hora de verlo en los resultados. Yo creo que esta es una buena medida para el medio ambiente de entrada, porque si te piensas, al no poder almacenar la electricidad, si todos tiramos de la demanda a la misma vez, tenemos que poner muchas fábricas en funcionamiento para poder llegar a todo el mundo. Y eso contamina mucho más que si solo tenemos una fábrica funcionando 24 horas al día. Entonces, por un lado, el medio ambiente sale beneficiado, y por otro, si el consumidor es capaz de cambiar los hábitos, también se puede beneficiar de estos precios bajos de determinados horarios, que sin duda pueden abaratar bastante la factura de electricidad. Pero hay que hacer ese cambio. ¿Pero cómo cambiamos los hábitos de la industria o de los comercios, por ejemplo? En la industria y en los comercios tienen sus discriminaciones horarias. Ahí ya se ha avanzado muchísimo. Sobre todo en la industria sí que se han concienciado hace tiempo de que los precios no son los mismos a distintas horas, y sí que aprovechan su capacidad de producción y su capacidad de comprar energía a precios más baratos. En el comercio pues puede que esté un poco más complicado, pero la forma de ahorrar en el comercio a lo mejor no es cambiar los horarios, sino ir a tecnologías más eficientes, pues en iluminación, en refrigeración, en todo aquello que sea el uso de la energía y sobre todo de la electricidad, ¿no? Tenemos que concienciarnos de que tenemos que ser mucho más eficientes. Nosotros desde Facua lo que sí recomendamos es que cualquier consumidor o consumidora, siempre que tenga contratado menos de 10 kilovatios, que prácticamente son casi todas las unidades familiares, estén su contrato en mercado regulado, semiregulado, tarifa PVPC, precio voluntario y pequeño consumidor, y nos alejemos del mercado libre. Mercado libre nos genera perjuicio, el primero económico, luego otros de seguros y otros complementos que nos incluyen en ese propio contrato. Hay que decir que este nuevo modelo de tarifa es sobre el precio del kilovatio, por lo tanto también le afecta al mercado libre. O sea, no solamente al semiregulado, sino al mercado libre. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por aquellas compañías de energía eléctrica que nos llamen y nos digan: es que con el nuevo sistema usted aquí se va a ahorrar más dinero, porque posiblemente le vaya a perjudicar. Que evalúe bien qué precio le ofrecen, cuál es la media ponderada que le van a hacer, porque ahí no le van a cobrar el kilovatio, sino le van a hacer una media general, y al final, casi con toda seguridad, su resultado sea negativo con respecto a la tarifa PVPC. ¿Las compañías eléctricas siempre ganan? En este caso no. Yo le puedo garantizar que el consumidor que está en mercado regulado, con ese consumidor las empresas eléctricas no ganamos dinero. O sea, es un precio que nos viene impuesto el precio, nos viene impuesta lo que hay que cobrar por las redes, nos viene impuesto prácticamente todo. Es un precio que regula el gobierno y que las empresas no nos queda más remedio que aceptar. Y ahí viene muy ajustadito, o sea, ahí no se gana dinero, eso lo puedo garantizar. Y ese es el segmento donde está influyendo definitivamente este cambio de regulación. Ya por último, ¿pagamos demasiados impuestos? En mi modesta opinión, sí. O sea, la mitad del recibo de la luz se va en impuestos y lo que se llaman cargos, que son historias que no tienen que ver directamente con la producción, el transporte y la distribución de electricidad. Si seguimos pagando este nivel de impuestos, pues los precios seguirán artificialmente altos, claro. Entre los indultos y la subida de la luz nos tenéis contentos, ¿eh? Pues la verdad que sí, que son dos temas importantes que preocupa a la gente, pero yo creo que van bien direccionados. Yo creo que al final van a ser soluciones las preocupaciones que hoy en día tenemos todos al respecto. Bueno, de los indultos hablamos otro día, Antonio Hurtado. Cuando queráis. Pero de la luz tenemos que hablar porque es la segunda subida en un año con un gobierno socialista y de Podemos, todo hay que decirlo, que además habéis sido tremendamente críticos con el recibo de la luz con otros gobiernos, bajo otros gobiernos, y
Y además todo esto ocurre en medio de una crisis espantosa, una crisis sanitaria que ha derivado en la crisis económica que tenemos, ¿no? Yo no te voy a corregir, pero sí te voy a dar otra información que es muy objetiva. El gobierno progresista de Pedro Sánchez lleva 3 años, lo hemos cumplido recientemente. Hay 2 años concluidos, 2019 y 2020, donde se establece una serie de políticas energéticas del propio gobierno. En los 2 años los recibos de la luz han bajado un 30%. O sea, algo muy distinto a lo que estás diciendo. Es cierto que en determinados momentos se han producido, digamos, precios al alza y precios que han sobrepasado incluso los máximos en otros momentos. Pero lo que es la factura media de un consumidor que entre 10 y 15 kilovatios de potencia ha bajado en aproximadamente un 30% durante estos 2 años. Bueno, yo lo que he dicho es que han subido en comienzo del año y ahora con En momentos puntuales, como consecuencia de circunstancias determinadas, sí ha habido, digamos, tirones al alza y los va a seguir habiendo. Y los va a seguir habiendo, simplemente que lo que intentamos que los efectos sean lo menos contraproducentes para el consumidor doméstico e industrial, en este caso, y que desde luego los cambios propios del mercado no tengan unos efectos tan perniciosos para ambos, ¿no? Tanto para los consumidores domésticos como los industriales. Adolfo Molina, debe haber una especie como de interferencia entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de Resiliencia, ¿no? Porque vamos a ser más verdes pero también más pobres. Bueno, eso es lo que parece que quiere este gobierno, que es meternos la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos sin distinción, desde luego, y lo estamos viendo con esa tarifa de la luz que nos quieren aplicar, que al final lo que le mete la mano en el bolsillo es a todas esas familias medias que no pueden cambiar de hábitos de consumo, porque a lo mejor no tienen una lavadora programable para poder ponerla por la noche, o a los hosteleros, o quien sube la persiana todos los días de esos comerciantes, pequeños comerciantes, que la persiana la tienen que subir de día, no de noche. Me parece usted bien que empecemos también entonando un mea culpa. Quiero decir que aquí todos los gobiernos han subido la luz, ¿eh? Bueno, todos los gobiernos han subido la luz, pero yo quiero recordar cuando los que ahora están en el gobierno y una subida mucho más pequeña de la luz, que fue la que se llevó en aquel momento, y se echaban las manos a la cabeza y ponían el grito en el cielo y decían que eso no ocurriría cuando llegasen al gobierno. Bueno, pues están en el gobierno, está el Partido Socialista, están también, son miembros de Podemos que tanto alardeaban de que eso no iba a ocurrir con ellos en el gobierno, y la tarifa de la luz ha subido y es récord. Lo que ha pasado es lo que veníamos constatando desde hace 3 años, que está este gobierno socialista al mando de los designios de los españoles. Un nuevo atraco, un nuevo robo a los bolsillos de los ciudadanos. Claro, hay que pagar muchas cosas, ¿no? Hay que pagar muchos asesores. Hemos visto el presupuesto disparatado en gasto de asesores récord en la historia de España, más de 70 millones de euros. Hay que pagar mucha administración y mucha grasa de la administración para colocar a todos los amigos que hay en Podemos y en el PSOE en las administraciones, incluso cargos ya no de confianza, sino familiares. Hay que crear una industria de apoyo al sanchismo para que, a pesar del desastre en todos los ámbitos, todavía tenga apoyo social y parezca que no ocurre nada. Y todo eso hay que sufragarlo, todo eso hay que pagarlo. Hay que pagar la propaganda que cada día meten en los medios de comunicación, hay que pagar todo lo que se gasta en decir que el presidente Sánchez es un buen presidente, que es respetado en el mundo, que es muy guapo y que tiene muchos apoyos. Y eso cuesta dinero. Y a los ciudadanos hay 2 formas. El Estado tiene 2 formas de recaudar dinero para sufragar sus cosas. Cuando digo el Estado, no me refiero a 7 sabios que están en el Areópago decidiendo los destinos de los ciudadanos. Me refiero al gobierno de turno. Es aumentando impuestos a los españoles o generando deuda pública. Con este gobierno consigue las 2 cosas. Y la luz es el enésimo insulto a los españoles, pero con una razón añadida para validar esto. Yo creo que después de este atraco, el mantra de subir los impuestos a los ricos ya no se lo cree nadie, ni los votantes del PSOE. Estamos ante una brutal subida del recibo de la luz, con un Ministerio de Consumo en manos de Izquierda Unida. Pedro García, ¿qué ha salido mal?
Bueno, ha salido mal la estrategia de la energía de este país de los últimos 40 años. Eso es lo que ha salido mal. No es del año y medio que lleva Alberto Garzón en consumo, como comprenderán, ¿no? La luz ha subido pues muchísimo, te puedo decir, en los últimos 5 o 6 años casi un 70% según en algunas franjas horarias y en algunos momentos, ¿no? Evidentemente no es culpa de Alberto Garzón. Alberto Garzón tiene la responsabilidad en la parte que tiene de consumo, ¿no? Lo que ha salido mal es una estrategia política con respecto a cuestiones estructurales de un país, que en este caso es la energía. La energía se privatizó, la energía se regaló a una serie de poderes fácticos de este país, de personas con nombre y apellido, y a partir de ahí, la cuestión energética a todos los niveles, no solo el recibo de la luz, pero evidentemente lo que más le afecta a los trabajadores y a las trabajadoras es el recibo de la luz, y a partir de ahí que se privatizó, somos los trabajadores y las trabajadoras los que estamos sufriendo lo que significa el capitalismo salvaje y lo que significa un país que no mira y una serie de gobiernos que no miran por la mayoría social de los que vivimos en él. El ejemplo más claro es que la mayoría de los expresidentes del gobierno, entre ellos Aznar y González, que son los dos grandes traidores a esta forma que tenemos hoy, a esta forma de entender el capitalismo en nuestro país, forman o han formado parte de los consejos de administración de la igual que otros ministros y otras ministras también del Partido Popular y del Partido Socialista, que forman parte de toda esta red clientelar que ha hecho que en España el recibo de la luz sea carísimo, pero que evidentemente, desde Izquierda Unida lo tenemos clarísimo, lo hemos dicho siempre. Si tuviéramos fuerza en el Congreso y en el Senado, si tuviéramos capacidad de intervenir la energía, nosotros nacionalizaríamos y esa riqueza, esos 1.000 y pico millones de euros que dice que ha ganado Endesa en este último año, pues evidentemente se repartiría entre los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que nosotros y nosotras venimos diciendo desde hace muchísimos años. ¿Puede hacer algo el Gobierno respecto a la propia factura de la luz cuando hay un elevado porcentaje de esa factura que son impuestos? Mira, eso es cierto, y hay quien puede decir que la rebaja se puede hacer automáticamente bajando los impuestos, ¿no? Pero luego eso tendría un efecto muy momentáneo, pero que estoy seguro que no sería una rebaja permanente. Lo de los impuestos siempre es muy recurrente. Lo más fácil es bajar los impuestos. Y para eso los expertos en la derecha, aunque luego lo que hacen es subirlos todos. Pero bajar los impuestos parece ser que es la solución para todo. A Ayuso le ha ido bien. Bueno, a Ayuso le ha ido bien las elecciones, no significa que le haya ido bien a los madrileños, las elecciones le ha ido muy bien, y lo reconozco, ¿no? Pero eso no significa que, entre otras cosas, porque Ayuso no baja los impuestos, porque Ayuso no tenía ni un presupuesto aprobado, con lo cual eso dice mucho de lo que Ayuso ha podido hacer. Pero independientemente de eso, es lo más recurrente por parte de todos, que bajen los impuestos. Otra salida muy recurrente es que las grandes empresas nos están chupando la sangre y que hay que más o menos que hacerlas públicas. Y ni una cosa ni otra. Vuestros socios de gobierno dicen eso. Ni una cosa ni otra. Eso es no tener idea de cómo funcionan los mercados, en este caso los mercados energéticos, y desde luego sostener muy poco planteamiento de futuro. Ni hacer las empresas públicas, eso es una barbaridad en estos tiempos. Hemos venido del franquismo, donde la empresa de la luz era pública y en mi casa se nos cortaba un día sí, otro no, y el del medio también se nos cortaba la luz, aparte de no poder pagar y tener que tener el carbón o el picón para calentarnos, ¿no? Es decir, esa no es la solución. Hacerlo público no es la solución. Tampoco es la solución bajar los impuestos. Una subida del recibo de la luz y además con Podemos en el gobierno. ¿Cómo se explica esto a la gente? Porque además todo esto nos ha pillado en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia. Bien, Podemos lo que está intentando por todos los métodos es que efectivamente no perjudique a los bolsillos de las familias, sobre todo las familias más humildes en este país, la electricidad. La electricidad es un bien básico y como tal tenemos el deber, los partidos que estemos en el gobierno en cada momento, de controlarlo.
legislarlo. Pero claro, la solución no es fácil, porque la solución pasaría solamente por acabar con el oligopolio que hay ahora mismo en el mercado de la electricidad. Y para eso la única solución posible es crear una empresa pública de electricidad. Claro, esto a nivel estatal es una cosa lenta, compleja, pero que no me cabe duda, por lo que sé de nuestros compañeros que están en el Parlamento, que están trabajando en ello. A nivel de localidad, a nivel de Córdoba, que también es algo que hemos estado estudiando y de hecho tenemos incluso estudios hechos comparando con otros municipios en donde sí que se ha conseguido empezar por una comercializadora municipal, como fue el caso de Barcelona, también una fórmula mixta la tienen en Cádiz. Nosotros estuvimos estudiando esto y llegamos a la conclusión que aunque vayamos dando los pasos hacia ese punto, ahora mismo es muy complejo porque para llegar al fin, que sería controlar ese precio de la electricidad y poder rebajar de la factura al menos un 20%, tendríamos que tener también producción propia. Una cosa no se entiende sin la otra. Y bueno, pues en ese sentido nosotros vamos a ir haciendo aportaciones aquí en el gobierno municipal. A la larga podés tener nuestros propios campos solares, nuestra producción, y eso sería el podernos separar completamente de estos oligopolios y de estas 3 empresas que hay a nivel nacional, que son las que realmente están tarifando. Es más, ni siquiera sabemos la tarifa cada día porque oscila cada día en el mercado. Entonces es algo que ni siquiera el consumidor puede conocer. Pablo Casado, en concreto el Partido Popular, ha presentado ya una proposición o lo de ley, o por lo menos una propuesta, ¿no?, para cambiar lo que ahora mismo ya se está aplicando, que es esa tarifa por tramos, ¿no? Pues sí, hay una propuesta que además parece que tiene buena aceptación por el sector y que lo que pretende es, hay muchos impuestos ahí que se pueden bajar. Mire, la mitad de la factura de la luz en realidad... ¿De verdad se pueden bajar? Bueno, yo creo que tenemos que poner todo de nuestra parte y desde luego lo que propone el Partido Popular es que ahora durante 3 años que también de los presupuestos generales del Estado se pueda poner para bajar esa factura de la luz. Pero insisto, es que al final quien lo termina pagando son los ciudadanos. ¿Se tiene pensado hacer algo ante la situación actual o no? Porque también entiendo que de alguna forma le está echando la culpa al socio de gobierno mayoritario en el gobierno, que no ha hecho nada, ¿no?, en ese sentido. Esto no es una cuestión de culpa, es una cuestión de estrategia política y de responsabilidad de lo que sea de las decisiones que se han tomado. Es decir, el PSOE es el principal elemento político que estudió en su momento la nacionalización de la eléctrica y de todas las empresas de estructura de país. Fueron quitándole músculo al país y ahora mismo lo que tenemos es un país que desde el punto de vista de las cuestiones que generan una estructura de país, de economía de país, bueno, pues estamos tremendamente debilitados. Y luego el Partido Popular, bueno, forma parte de su ideario, ¿no? O sea, el que menos engaña es el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular cree en la privatización, cree en una economía de mercado y a partir de ahí, cuando ha gobernado Aznar o cuando ha gobernado Rajoy, pues ha seguido creando esa economía de mercado. Evidentemente nosotros desde una minoría del gobierno sufrimos esa contradicción, eso es así. Nosotros no creemos en este modelo de factura de la luz, no creemos en que se tengan que privatizar las cuestiones estratégicas del país, creemos en la nacionalización de la empresa de energía y creemos que esa fuente de riqueza que supone la energía pues se tiene que repartir entre todos los trabajadores y las trabajadoras de este país. No estamos hablando de algo que no se haga en Europa, es decir, los países del norte, Alemania, en fin, los grandes motores de la economía mundial, a excepción de Estados Unidos y a excepción de algunos otros más, pues tienen sus sectores estratégicos nacionalizados, ¿no? Que no es una cuestión de que estemos hablando de cosas que pasaban en la Unión Soviética, no, hoy en el siglo XXI, en los países del norte de Europa, todos tienen los sectores estratégicos nacionalizados, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos diferencia. Y este gobierno demuestra que no tiene ningún tipo de empatía. No tiene empatía por aquellos que les cuesta llegar a final de mes, por aquellos que han tenido que ver su negocio cerrado o que han mermado sus ingresos por la pandemia, con aquellos que sus empresas han tenido que echar a trabajadores o que haya un ERTE para poder continuar con su negocio. Y ante eso no solo no les ayuda, no solo no les deja trabajar, que les ha tenido un año cerrados, sino que encima les suben la cuota de autónomos, les suben el impuesto a los carburantes, les suben la prima de seguros, les suben el precio del azúcar a las bebidas azucaradas. Y ahora hacen el aumento de luz, de la tarifa de luz más disparatado de la historia, que ya hubo uno a principios de año. Y eso lo pagan las personas
personas menos pudientes. Pero si por esto no fuera suficiente, encima se ríen a la cara de los españoles. Se ríen a la cara y les dicen, no, pero es que pon la lavadora de madrugada y así gastas menos. Porque es verdad que la gente pone la lavadora y ya se olvida, ¿no? No la tiende, no la plancha, etc. No, pero es que además tienes que programarla. Como si todo el mundo tuviera lavadoras que se programan y hacen esas cosas. Es decir, viven en una realidad paralela porque viven en sus urbanizaciones privadas, con seguridad privada, estos defensores de lo público, viven en esa realidad privada paralela y no se dan cuenta que en el día a día la gente no puede más. Está harta de impuestos, está harta de pagar la incompetencia de Sánchez y de sus acólitos. ¿Qué es lo que se pretende? Decir, oye, vamos a aprovechar y vamos a tratar por razones de eficiencia, para no tener que hacer más inversiones, que significaría aumentar el coste de la factura, vamos a intentar ser más eficientes. Y vamos a hacer una discriminación horaria del consumo, voluntaria, evidentemente. Esto no obliga a nadie, yo puedo tener lo que quiera, lo que sí voy a cambiar de hábitos. Pero los comerciantes, por ejemplo, no pueden, Antonio. Vamos, los comerciantes no pueden, pero los comerciantes habrá algunas actividades que sí podrán hacerlas o dejarlas hacer por la noche. Pero independientemente, se me va a permitir tres tramos que es prácticamente de las 0 horas hasta las 8 de la mañana, pues una tarifa que es 3 veces más barata de la que existe en estos momentos. Y hay algo muy importante, este sistema tarifario está preparado para algo que tenemos a la vuelta de la esquina, y es la utilización de los coches eléctricos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder, digamos, cargar los coches eléctricos por la noche a un precio muy barato. Muy barato. Entendemos la apuesta estatal de Podemos por el consumo y la gestión de la electricidad, pero ya el Estado interviene bastante en el precio tanto de la electricidad como sobre todo en los impuestos. Es que más de la mitad de los recibos son impuestos. De todas formas, esto es un poco demagogia algunas veces cuando se habla de ello, porque si nosotros lo que bajamos en el recibo de la electricidad es el IVA, realmente lo que estamos haciendo es ingresar menos dinero a las arcas públicas para poder atender luego otras cuestiones sociales que son absolutamente imprescindibles, como carreteras, como mantener una sanidad pública, una educación pública, etcétera. Donde realmente tenemos que bajar es en las ganancias que tienen esas empresas. Ahí es donde estamos trabajando, poder disminuir esas ganancias que son verdaderamente brutales. Pero también es imprescindible la electricidad, por ejemplo, para los comercios, ¿no? Por supuesto. La electricidad, hoy día, bueno, pues no se concibe la vida ni la comercial ni la doméstica sin ella, ¿no? Y les va a repercutir muchísimo esta subida. Va a repercutir efectivamente, pero ya digo que lo que se está intentando es rebajar, que sean las ganancias de las empresas las que bajen y que eso repercuta en la factura y no a costa de rebajar los impuestos, porque en ese caso el Estado deja de ingresar un dinero que es necesario, absolutamente necesario, y más en el momento en que estamos, en donde nos hemos tenido que endeudar más para poder afrontar una crisis sobrevenida a raíz del COVID. Estamos hablando del consumo de luz fundamentalmente doméstico, pero hay un problema además con la red eléctrica en la provincia de Córdoba. Ya se lo pregunto en calidad de parlamentario andaluz, porque también tienen su propio dolor de cabeza con el tema eléctrico, ¿no? Bueno, en Córdoba tenemos ahora mismo un problema muy serio en ese aspecto, en toda la zona norte, que es que, bueno, como Red Eléctrica no ha querido llevar a cabo, ahora mismo ha denegado esa propuesta que se hacía de la Junta de Andalucía de 2 líneas, que en el Guadiato y en Los Pedroches pudiesen llevar esa red, hace que ahora mismo esté capado el futuro de esa zona, porque no pueden ponerse industria en esa zona, puesto que no tienen la potencia necesaria de luz para eso. Y estamos hablando que Red Eléctrica ha denegado por inviables esos proyectos que dicen, aunque nosotros lo hemos presentado como enmienda y vamos a llevarlo también al Parlamento, porque, insisto, estamos jugando con el futuro de una zona de la mitad de la provincia de Córdoba, de toda la zona norte. Y ahora mismo lo que tenemos es un no hasta ver qué pasa después de 2026. Bueno, creo que es injusto, creo que tenemos que seguir luchando por eso y creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes
del perjuicio que tienen ahora mismo todos los ciudadanos de la zona norte por esa denegación que ha hecho Red Eléctrica, el Gobierno de España, de esas líneas eléctricas. Iba a decirle que hay que ponerle nombre y apellidos a Red Eléctrica, Gobierno de España, claro. Correcto, Gobierno de España. No lo digo porque el Gobierno de España suele culpar a las compañías eléctricas, no es el caso. Bueno, con este tema también ha culpado a veces a Bruselas, ¿no? Pero les recuerdo lo que pasó con las mascarillas, con el IVA, cuando decían, no, es que Bruselas me impide bajar el IVA de las mascarillas, y luego dijo Bruselas, no, mire usted puede hacer con el IVA igual que han hecho otros países europeos, que era la propuesta que en su día hacía el Partido Popular. O sea que es que nos tiene acostumbrados también a que nos mienten un poquito. Por tanto, habrá momentos que el mercado, hasta que no se cambie el sistema, nos dé estas sorpresas. Vamos a tratar de que sean las mínimas posibles. Hemos invocado a quien le corresponde, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a que vigile que las grandes corporaciones no se pongan de acuerdo a la hora de subir y que nunca se pongan de acuerdo para bajar, porque los mercados, lo mismo que la energía que se incorpora al sistema, hay momentos que es más cara y otros momentos que es más barata, pero se resiste mucho a las bajadas cuando las subidas pasa como la gasolina. Cuando sube el petróleo, rápidamente vemos una subida de la gasolina. Cuando baja el petróleo, oye, el trabajito que les cuesta bajar el precio, baja pero muy forzado. Y ahí tiene que velar mucho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que el efecto de libre competencia, el efecto del mercado, de libre mercado, pues abarate lo más posible lo que es el precio de la electricidad que consumimos, claro. Si fuera defensa del medio ambiente y además protegiendo al ciudadano, apostaríamos más por la energía nuclear, que es la más limpia y la más barata. Punto número 1. Y estamos todo el día con las tonterías, no las tonterías, sino con este rollo ecologista que parece que ser ecologista es montarse en una bici. La mayoría de lo que nos viene de la factura de la luz son impuestos. Son impuestos. Y entre ellos, impuestos a las energías renovables que luego no estamos invirtiendo. Porque seguimos siendo un país que, con todo lo que tiene de sol, por ejemplo, es un país que tiene menos placas solares que Alemania. Algo que me lo tendrán que explicar un día. La mitad, como poco, de lo que pagamos en la factura de la luz son impuestos que los sucesivos gobiernos han permitido para sufragar otras cosas, que no tienen que ver con el coste de producción. Pero es que al mismo tiempo, las cosas en Europa se negocian. Hemos tenido aquí a una ministra que decía, yo no puedo bajar el IVA porque Europa no me deja. Mentira. ¿Cuál es el portero automático de Vox? ¿Puede ser ese? ¿Puede ser ese? Alejandro Hernández, a esta hora del reportaje lo que tenemos claro es que todos se echan las culpas a todos y aquí el que paga es el que paga, o los que pagamos, ¿no? Sí, ahora tenemos el aire acondicionado puesto porque aquí en Córdoba las temperaturas no nos dan respiro. Pero bueno, en fin, esto es lo de siempre. Al final, pues las soluciones que se dan en tiempos de crisis, no solo la izquierda, porque también lo hace el Partido Popular cuando gobierna, pues es esquilmar a las clases medias y a las clases trabajadoras, y una de las fórmulas que tiene a su alcance para hacerlo pues es a través del recibo de la luz. Hay que hacer mucha pedagogía para el recibo de la luz, para explicar el recibo de la luz, pero sobre todo para explicar esta subida. Nadie la está sabiendo hacer. En cualquier caso, Vox, ¿qué está diciendo o qué va a decir en los foros en donde tiene representación? Bueno, Vox lo tiene muy claro. El problema, en este caso concreto, es el afán recaudador. Si tenemos unas administraciones austeras que ahorran donde deben, pues no es necesario cargar las tintas pues en los recibos de la luz o los recibos sobre los hidrocarburos, que es lo que se está haciendo en estos momentos. Ya digo, porque es muy fácil y es algo, bueno, pues que es casi un producto, bueno, pues evidentemente, ¿no?, de primera necesidad para los particulares y para las empresas, y de ese modo, bueno, pues se garantizan una fuente de ingresos pues notable, y esa no es una fórmula correcta de gestionar. Al que discrepa enseguida le saltan con el mantra del medio ambiente. Por el medio ambiente todo, ¿no? Bueno, pero es que esto nos lleva al siguiente contrasentido. Y además aquí en Córdoba, bueno, hace poco estuvimos en Peñarroya. Allí se cerraron las minas de carbón. No utilizamos ya, o estamos cerrando las centrales térmicas, pero sin embargo estamos comprando electricidad que viene de Marruecos, que se produce en centrales térmicas que utilizan carbón.
Por otro lado, también estamos comprando energía eléctrica de las centrales nucleares de Francia. Esto no se sostiene ni desde un punto de vista medioambiental, porque evidentemente al final la contaminación es la misma, se produzca donde se produzca, 300 kilómetros o 400 kilómetros más al sur o 400 kilómetros más al norte, y luego ni siquiera desde el punto de vista de la seguridad, porque evidentemente cualquier altercado, cualquier problema en ese sentido, pues también llegaría al territorio nacional. Es decir, al final hacen falta políticas energéticas, que es otra de las cosas que dice Vox, valientes, sensatas y razonables. ¿Y cómo se traducen esas políticas energéticas? Bueno, pues se trata de utilizar pues los medios al alcance, y si en un momento dado, pues como muchos expertos abogan, si hay que utilizar energía nuclear, pues habrá que plantearse utilizar energía nuclear con todas las precauciones y con todas las cautelas técnicas, como están haciendo en muchísimos países de nuestro entorno, y habrá que utilizar pues las energías renovables, pero siempre de una manera también pues razonable y de una manera eficiente y de una manera que nunca penalice, pues como ocurre siempre, a las clases trabajadoras y a los asalariados. Eso demuestra que tenemos al frente una panda de ladrones, de inútiles, de incompetentes, y que se agarran a todo para seguir en el poder. Y cuando saquen al ciudadano todo lo que tiene, ese ciudadano no tendrá más remedio que vivir de lo que le dé el gobierno o el Estado. Eso es el socialismo. Empobrecerte al máximo, empobrecerte hasta que ya no tengas nada, y cuando ya no tengas nada, necesitarás venir a mí a pedirme ayuda para que puedas vivir, para que puedas comer y para que puedas pagar tus facturas. Esa es la malévola trampa, la miserable trampa que hace siempre el socialismo cuando gobierna. Hasta aquí este reportaje especial que hemos elaborado para los lectores de La Voz de Córdoba. Volveremos la próxima semana con un reportaje similar aquí, a lavozdecordoba.es. Esto será LED, ¿no? Esto, por supuesto, es LED y baratísimo, porque si no, hasta ahora lo tendríamos apagado.